Buenas noches, compañeros. Pues aquí nuevamente con estas astropláticas. En esta ocasión tenemos a nuestro excelente doctor Juan Alberto Ramírez Quintana, quien es ingeniero en electrónica y tiene un doctorado en ciencias en ingeniería electrónica. Trabajó desarrollando proyectos para la iniciativa privada y como docente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Desde el 2015 trabaja como profesor en el Tecnológico, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México y también en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Ha desarrollado ha realizado varios desarrollos tecnológicos y ha publicado en diferentes revistas de prestigio. Es investigador nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores y sus áreas de intereses es el procesamiento digital de señales e imágenes, inteligencia computacional, machine learning y sistemas embebidos. Entonces, en esta ocasión nos va a tocar el tema análisis del dominio de la frecuencia aplicada a la astronomía. Las preguntas, por favor, al final, porque nos comentó el doctor que aquí nos van a apoyar dos estudiantes suyos, al final, dando ejemplos prácticos de los temas, del tema este. Entonces, nos va a explicar aquí el doctor acerca de todo esto. Así que le cedo la palabra, doctor. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, primero que nada, es un gusto estar de nuevo con la Liga Astronómica. Y bueno, este trabajo o esta presentación la estoy desarrollando en conjunto con el ingeniero Armando Reyes y el ingeniero Edgar Alejandro Salazar, quienes son estudiantes de la maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica. Bien, como ya lo comentaron, vamos a hablar sobre el análisis en el dominio de la frecuencia. Y bueno, primero hablaré un poquito acerca del concepto o la idea general del dominio de frecuencia y cómo es que a través de este concepto podemos estudiar la idea de lo que son señales y frecuencias. Luego hablaremos de la base fundamental de análisis en el dominio de la frecuencia, que es la señal coseno, como base para construir cualquier tipo de señal. Luego ya nos explicarán los ingenieros lo que es reconstrucción de señales en el dominio del tiempo y en el dominio espacial. Cabe mencionar que por dominio espacial no me refiero a espacio interestelar, me refiero a un dominio X y Y como un dominio cartesiano. Y al final, nuestros compañeros pues nos hablarán de algunas aplicaciones en el dominio de la frecuencia. Como decía ahorita, yo quisiera tomar esta presentación como el inicio de una serie de presentaciones que nos van a llevar de hablar hasta el dominio de la frecuencia, hasta pues cómo ir desarrollando investigación y aplicaciones utilizando esta herramienta que pues ya tiene mucho tiempo. Bien, el dominio de la frecuencia, pues lo hemos estudiado si hemos hecho alguna carrera de ingeniería desde la transformada de Laplace o la transformada Z. Ahí estudiamos algo que se le conoce como dominio de frecuencia compleja. Pero la base fundamental de lo que viene siendo el dominio de la frecuencia es las series y las transformadas de Fourier para tiempo continuo y tiempo discreto. Sin embargo, en la práctica, lo que realmente usamos es la transformada discreta de Fourier y los algoritmos rápidos, así como la transformada corta de Fourier, y hay otro tipo de transformadas como la transformada wavelet. Laplace, Z y Fourier tienen la característica de que nos pueden ayudar a analizar señales y nos pueden ayudar a desarrollar sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Como decía, lo que es transformada Laplace, Z y Fourier, pues nos ayudan a analizar señales y analizar y desarrollar sistemas que sean lineales e invariantes en el tiempo. Ese es el término técnico, pero yo, como lo vamos a ver ahorita, lo denominaría lineales e invariantes a la variable independiente. Luego tenemos transformadas como la transformada wavelet, que son transformadas para análisis basados en operadores no lineales. Y bueno, hay una serie de transformaciones para analizar lo que es el concepto de frecuencia,
pero el día de hoy pues vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es ese principio? Bueno, me gustaría comenzar diciendo que el dominio de la frecuencia es la manera más común para formalizar lo que viene siendo el análisis de señales. ¿Por qué? Porque una señal como concepto, ya sea cualitativo, heurístico o inclusive desde el punto de vista matemático, es cualquier información que varía respecto a una variable independiente. Y matemáticamente eso lo podemos manejar como una función. Por ejemplo, aquí vemos una señal de voltaje de corriente alterna que varía con respecto al tiempo. Eso es una señal. Aquí vemos una imagen del cerebro y esta imagen, aunque no varía en el tiempo, también es una señal. Simplemente varía en el espacio. O sea, si yo me coloco en diferentes puntos del espacio en esta zona cartesiana XY, pues voy a encontrar que hay variaciones respecto a esas variables independientes que son espaciales. O una radiofrecuencia o cualquier fenómeno ondulatorio, creado o no por el hombre, pues también puede ser una señal. Inclusive el promedio industrial Dow Jones, esa es una señal. En fin, cualquier información que nosotros podamos colocar sobre una variable independiente que típicamente es tiempo o espacio, es una señal. Y nosotros tenemos dos tipos de señales. Aquellas que son deterministas, es decir, que existe que esta señal se puede describir a partir de una función matemática que ya es muy conocida, como una función polinómica, una función trigonométrica, una función logarítmica. Y aquellas señales no deterministas, como una señal de voz, un video, o una señal de cualquier naturaleza física. Eh, ¿Qué significa no determinista? Que no se derivan de una función conocida. Más bien tenemos que analizarla desde los patrones que ésta genera respecto a su variable independiente, que puede ser tiempo o espacio. Y una manera muy práctica de poder representar cualquier señal no determinista es mediante el análisis del dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Bueno, primero, el análisis de la frecuencia no es nada nuevo. Desde Isaac Newton, cuando él colocaba el prisma, ya teníamos ese concepto y esa idea. Pero no fue sino hasta que Fourier, un matemático, físico matemático, es de los siglos XVIII y XIX, desarrolló lo que en ingeniería conocemos como las series y las transformadas de Fourier. Y bueno, aquí no vamos a adentrarnos en cómo es que esta serie y esta transformada descomponen una señal, sino voy a ir a su base conceptual. ¿Cuál es la base conceptual y heurística de Fourier? Y de eso vamos a hablar en esta sesión. La base del teorema de la integral de Fourier es muy simple. Todas las señales, sin importar su naturaleza o respecto a qué variable estén cambiando, generando patrones, se pueden descomponer como series de sumatorias de cosenos. Entonces, vamos a analizar la unidad fundamental de un coseno. Un coseno, pues, es una función muy conocida por todos, ya que desde la secundaria o desde la preparatoria, perdón, llevamos trigonometría y nos enseñan lo que es un coseno. La función coseno tiene tres parámetros: la amplitud del coseno, la frecuencia y la fase. Vamos a verlo cómo funciona desde el punto de vista matemático. Miren, por ejemplo, aquí tengo un pequeño programita. Tengo aquí una variable independiente en este sistema que es MATLAB, muy conocido por todos ustedes. Aunque bueno, a veces yo prefiero trabajar a veces un poco más en Python, pero ahorita por cuestiones de didácticas, pues MATLAB nos puede ayudar bastante. Bien, aquí tengo una variable independiente que va desde 0 a 2pi. Esta variable independiente le vamos a llamar n.
Aquí genero una señal simple que es coseno de n, que es la variable típica. Aquí la voy a modificar con base en la amplitud, que es multiplicarla por 2. En x2 le voy a modificar la fase y en x3 le voy a modificar la frecuencia. Si lo corremos, pues vamos a ver lo siguiente. La primera señal, coseno de n, pues tenemos la típica forma del coseno que sabemos que es una relación proporcional del cateto adyacente respecto a la hipotenusa. Es decir, voy a tomar en el círculo trigonométrico mi radio como hipotenusa y el cateto adyacente de ese radio, pues voy a hacer una relación proporcional desde 0 hasta 2pi o 360 grados. Entonces, aquí pues podemos ver el comportamiento normal de mi señal coseno, pero en un solo periodo. Cuando la multiplico por 2, pues como pueden ver aquí, en vez de estar de -1 a 1, está de 2 a -2. Cuando le modifico la fase, pues va a estar de 1 a -1, como está ahorita, pero ahora cambió la fase. De hecho, aquí ahora tenemos una señal seno porque la desfase 90 grados. Y cuando le cambiamos la frecuencia, ahora está oscilando más rápido. ¿Ok? Esto pues tiene su fundamento, como algunos recordarán, en lo que es el círculo trigonométrico, ya que esta señal es una oscilación que se va a estar repitiendo de menos infinito a infinito. Luego, aquí en esta señal, estoy variando amplitud, frecuencia, fase, y al correrlo, pues bueno, obtengo esta señal que varía desde -2 hasta 2 por este factor. Varía de tal manera que ahora completo 3 ciclos porque estoy multiplicando por 3 y hay un desfasamiento de -pi, por lo que el coseno empieza desde -2 en vez de 2. Entonces, pues bueno, esto es nada más para recordar lo que es el coseno y sus 3 parámetros, que son amplitud, frecuencia y fase. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros, por ejemplo, sumáramos todas estas señales, x0, 1, 2, 3 y 4, al sumarlos, nos va a dar cualquier señal, como en este caso. ¿Sí? Al sumar, pues nos da una señal cualquiera. Ahora, aquí en esta parte del código estoy haciendo la base de Fourier, sumando una serie de cosenos para obtener una señal cualquiera. Sin embargo, lo importante de Fourier no es reconstruir señales, sino más bien tomar una señal no determinista como esta señal que dice hola mundo y ver cuáles son los cosenos, con qué amplitudes y con qué fases y frecuencias es que yo puedo reconstruir esta señal. Si corro esto, hola mundo. ¿qué vemos aquí? Vemos aquí, perdón. Vemos aquí la señal en el dominio del tiempo, que es un hola mundo, no sé si lo alcanzaron a escuchar. Y lo que vemos aquí son las frecuencias que componen a nuestra señal. Aquí va desde 0 hasta 22 kilohertz. Y todo esto es el contenido de frecuencia que llega hasta más o menos 15 kilohertz de la señal que tenemos aquí. Esto es la frecuencia o el argumento coseno que veíamos en esta parte. ¿Sí? Y luego, estas son las amplitudes que tiene la señal y esto es la fase. O sea, aquí está oscilando desde -pi a pi. Nada más que como esta es una señal muy grande en comparación con las que vimos, pues se ven muy empalmados las fases. Pero con esta información, amplitud, frecuencia y fase, podemos tener miles de cosenos que nos vayan a ayudar a reconstruir lo que viene siendo esta señal de hola mundo.
y le podemos cambiar. En este caso estoy usando audio porque el audio pues es, digamos, lo más didáctico para poder entender lo que es el análisis en el dominio de la frecuencia. Pero puedo trabajar con otro, con otra señal, por ejemplo, esta de aquí. Electrónica. Ahí, pues esa es mi voz. Aquí dije electrónica y estas son las frecuencias. Y aquí tenemos las amplitudes, las frecuencias. En este caso, soy yo, mi voz es un poco grave, pues no llega ni a los 10 kilohertz. Y aquí estoy representando de manera logarítmica, como típicamente se representan las amplitudes. Y estas serían las fases de todos los cosenos que van desde 20 hasta 22 kilohertz. O sea, son 22,000 cosenos, que algunos, pues como verán aquí, en esta parte, pues ya se descartan. Los que importan son los que están aquí. Entonces, esto nos referimos con el análisis en el dominio de la frecuencia. En el caso de señales, ¿verdad? Porque en el caso de sistemas también podemos hablar de varios aspectos en el dominio de la frecuencia. El tomar una señal cualquiera. The discrete Fourier transform of a real valued signal is conjugate symmetric. Que en el tiempo es difícil ver algún patrón, pero en la frecuencia pues sí podemos ver mayores patrones. Esta señal pues llega a tener hasta frecuencias de hasta 10 kHz y estas son las amplitudes que la conforman, las frecuencias que son los argumentos de los cosenos y las fases. Ahora bien, para entender mejor esto, les pedí aquí a mis estudiantes que pues extendieran este concepto o esta idea a partir de la reconstrucción de señales en el dominio del tiempo, en el dominio del espacio, y luego, de nuevo, así como aquí ejemplifiqué señales de audio, ellos ejemplifiquen algunos fenómenos que se pueden estudiar en el área de astronomía. ¿Sale? Entonces dejo de compartir mi pantalla y les cedo ¿cómo se llama? La plática a mis estudiantes Armando y Edgar. ¿Se encuentran aquí? Sí, pero sigue compartiendo. Ahí está, perdón. Sorry. Es que ya tengo tiempo que no uso el Zoom. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por dar la presentación, doctor Juan. Nosotros somos los estudiantes del doctor Juan, Edgar Alejandro Salazar González y su servidor Armando Reyes Esparza, y vamos a explicarles un poco más sobre el análisis en el dominio de la frecuencia aplicado a la astronomía. Bueno, primero que nada, ¿por qué necesitamos trabajar en el dominio de la frecuencia? Bueno, muchas veces dentro de la vida cotidiana, la mayoría de las señales están representadas dentro del dominio del tiempo. Tenemos señales de tipo imágenes, de tipo de audio, como ahorita veíamos en el ejemplo que nos mostró el doctor. Todas estas señales vienen representadas en el dominio del tiempo, variando sus magnitudes para representar cierto fenómeno. Entonces, muchas veces nosotros deseamos trabajar con estas señales y modificarlas de cierto modo, encontrarle cierto patrón, buscarle reducirle su tamaño, muchas cosas que resultan a veces muy complejas hacerlas en el dominio del tiempo. Por ello existe también el dominio de la frecuencia. Dentro de él podemos llegar a hacer varias utilidades que les vamos a presentar a continuación. Por ejemplo, podemos llegar a aplicar una ganancia a nuestra señal para amplificarla o disminuirla. Podemos llegar a encontrar patrones, como nos mencionaba ahorita el doctor, para ver cómo se puede llegar a comportar una señal. Podemos llegar a realizar el empaquetamiento de datos. En este caso, ahorita les voy a hablar un poco más en la siguiente diapositiva de este ejemplo y reconstruir la señal en el tiempo nuevamente. Podemos encontrar los fenómenos de componentes espectrales que conforman a cada una de las señales.
Esto para encontrar los patrones que les mencionaba anteriormente. Sí, a ver, en ocasiones se desea también, por ejemplo, de una señal llegar a sacarle su derivada o su integral, digamos, por decir algún ejemplo. Y dentro del dominio de la frecuencia esto es muy sencillo porque podemos aplicar lo que se llama convolución de señales. Entonces nuestra señal original de entrada podemos convolucionarla con otra señal ya definida que esa permite sacar una, por decir un ejemplo, una integral o una derivada. Ahorita les mencionaba un poco del empaquetamiento. Bueno, las señales de audio, por naturaleza, pues van a tener muchísimas frecuencias. Si se graba un audio, se van a tener muchas frecuencias que realmente no van a ser captadas para nuestros oídos. Pero, por ejemplo, un MP3 no es el 100%, no tiene el 100% de fidelidad del audio que se grabó al principio. Entonces, una canción viene realmente muy reducida en frecuencias. Lo que se hace ahí es el dominio del tiempo, se pasa al dominio de la frecuencia y se escoge un umbral para que se pueda pues, escuchar el mismo audio, pero realmente con menor cantidad de datos, eliminando frecuencias que no son audibles para nuestros oídos. Bueno, como ya mencionaban anteriormente el doctor y mi compañero, pues estamos acostumbrados a trabajar en el dominio del tiempo. Entonces, con el dominio de la frecuencia es más fácil encontrar algún patrón o algún tipo de, pues sí, de señal que se repita de alguna manera para hacer un tipo de análisis de, ya sea matemático, en señal o movimiento periódico. Siguiente, por favor. Por ejemplo, vean aquí la imagen en rojo, esa es una señal que está en el tiempo. Pues tiene un comportamiento pues, muy difícil de predecir. Pero si nos vamos al dominio de la frecuencia, vamos a ver que aparecen tres impulsos negros. A esos los conocemos como componentes de frecuencia. Son los tres componentes más importantes que van a definir el comportamiento de la señal y están representados por un coseno. De hecho, ahí pueden ver cómo sería la señal en cada uno de los componentes. Siguiente, por favor. Bueno, otra vez, pues aquí podemos ver una señal otra vez en el tiempo y tenemos tres componentes de nuevo. Estas tres señales que vemos ahí, sumándolas nos daría el dominio en el tiempo. Pero, ¿cómo se hace eso? Siguiente. Bueno, bueno, esa es una representación un poquillo pues más fácil de apreciar, cómo esta señal en el tiempo es la suma de todas las señales que están en azul. Y fíjense cómo son cosenos con una frecuencia distinta, un ángulo, un desfasamiento distinto y una amplitud distinta, cómo la suma de todos ellos nos pueden dar pues una señal cuadrada. Siguiente, por favor. Y pues aquí hay una mejor representación de cómo es que sucede. Hace dos diapositivas antes vimos cómo la suma de tres componentes nos genera una señal cuadrada y vimos que había una señal pues que era más grande que las demás con una frecuencia más baja, pues ese sería el primer componente. Y fíjense cómo el segundo componente se monta, que sería la señal verde, cómo se monta encima de ella y empieza a dibujar un otro coseno sobre el mismo coseno. Y cuando le agregamos el siguiente componente, que sería el azul, se vuelve a dibujar pues una señal pues un poquito pues ya más cuadrada. Y si le agregamos el último componente, pues ya tenemos prácticamente una señal pues que podría pasar como una señal de reloj cuadrado. Siguiente. Bueno, aquí seguimos viendo un poco la representación de cómo con una sumatoria simple de cosenos podemos tener en este ejemplo una similitud a una señal cuadrada, como decía mi compañero Edgar. Entonces, cada uno de estos círculos representa una frecuencia. Y porque están girando completamente, esto va a representar el 2pi que teníamos nosotros en nuestra fórmula definida de coseno. Y cada uno de los círculos representa
la frecuencia, o sea, están girando a diferente velocidad en el tiempo. Por lo tanto, de aquí es donde nos sale la definición que teníamos ahorita de amplitud coseno de 2πf. Es por ello, por esto, que se va a andar girando 2π, o sea, un círculo completo, a una frecuencia, a una velocidad dada. Aquí tenemos la misma representación, pero ya con un poco más de cosenos aplicados. Esto estamos viendo cómo en el dominio de los espacios con los cosenos y su suma podemos representar las señales. Esta es una señal cada vez que se parece más a un pulso cuadrado, y entre más cosenos se vayan agregando, esta oscilación se va a ir disminuyendo a la vista del ojo humano y va a aparecer prácticamente el pulso cuadrado que mencionábamos ahorita. Aquí mismo se va a mostrar una representación con n de 1 hasta 23. Esto vendría siendo el número de cosenos que se van a ir sumando, y se va a ver aquí cómo va a ir variando, y entre más coseno tengamos, más va a ser parecido a la señal de tren de pulsos. Cabe aclarar que a pesar de que sea muy parecida, realmente nunca va a llegar a ser la misma por la naturaleza que tiene el tren de pulsos. Esta va a ser una aproximación realmente a lo que es un tren de pulsos. Pero si se tratara de una señal de tipo cosenoidal o senoidal, como la que nos mostraba ahorita el doctor, podemos llegar muy fácilmente a su aproximación. Bueno, dentro del dominio de la frecuencia vamos a tener el manejo de diferentes tipos de señales, y son estas del tiempo continuo y del tiempo discreto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en el tiempo continuo tenemos una señal que tiene valores de magnitud en todo momento. Entonces, cualquier punto que se seleccione de la recta del tiempo va a haber definido un valor de magnitud. Sin embargo, en una señal discreta vamos a tener n cantidad de muestras solamente, y no vamos a tener un valor de magnitud en todo momento. Por ejemplo, si tomamos en cuenta este punto y el siguiente, y quisiéramos saber cuánto valía la señal en la mitad de esos dos, no es posible, porque ya se muestró la señal a cierta frecuencia y no podemos conocer ese valor, solo se podría aproximar. Es la diferencia. Entonces, para representar cada una de estas, se define por Fourier dos fórmulas, una para el tiempo continuo y otra para el tiempo discreto. Aquí, si observamos la fórmula del tiempo continuo, tenemos una integral que integra la función de entrada que nosotros tengamos de la señal multiplicada por un exponencial. Y en el tiempo discreto tendríamos un sumatorio de la señal de entrada multiplicada por un exponencial. Se puede notar aquí mucho la similitud, y es que, pues sí, prácticamente realmente son las mismas ecuaciones, pero aplicadas a sus diferentes principios de tiempo continuo y tiempo discreto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que como en el tiempo continuo tenemos una infinidad de valores y queremos saber cuánto vale, procedemos aquí con el integral al sumatorio de todas sus áreas bajo la curva. Y en el caso del tiempo discreto, pues vamos directamente al sumatorio, pero con esta ecuación, y solo vamos a sumar cada una de las muestras que tengamos. Y bueno, vamos a explicar un poco de cómo con las series de Fourier y la sumatoria de cosenos podemos reproducir casi cualquier señal, ya sea en el tiempo y en el espacio. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es la transformada de Fourier discreta. La transformada de Fourier discreta tiene una secuencia de n números complejos, y se transforma en la secuencia de n números complejos de x0 hasta xn-1, donde n mayúscula representa la cantidad de muestras. Y pues esta sería la fórmula que ya mencionó mi compañero ahí anteriormente de la transformada de Fourier discreta. Siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más a lo que es el dominio del tiempo, del espacio. Anteriormente estábamos hablando en el dominio del tiempo. Y fíjense cómo ahora estamos tratando de representar un triángulo, o bueno, lo más parecido a un triángulo, lo que sea la línea roja,
Pero nos quedamos cortos con lo que respecta a componentes de frecuencia. Anteriormente con 4 era suficiente para convertir una señal de coseno a una señal cuadrada, pero ahora pues nos queda un triángulo medio raro. Y o sea que pues, no estamos utilizando las componentes de frecuencia suficientes pues, para generar la forma deseada. Siguiente. Entonces, pues la entrada de la transformada de Fourier discreta, pues es una secuencia finita de números reales. Esto nos viene de perlas a la hora de tratar de procesar información digital, ya que, pues como sabrán, los aparatos electrónicos no pueden tomar una cantidad infinita de valores, solo una cantidad finita, pero sí pueden tomar valores muy altos de información. Entonces, pues esto se aplica muy común en procesamiento digital de señales y otros campos, como pues podría ser la astronomía. ¿Vale? Y pues aquí, fíjense cómo estamos tomando un montón de componentes de frecuencia. No sé aproximadamente cuántos sean, pero pues claramente son mucho más que en el triángulo. Y pues al tener muy poquitos componentes de frecuencia en el triángulo, pues no se daba la forma deseada, pero ahora para generar pues, este símbolo, ¿no? Que yo creo que todos reconocemos que vendría siendo pues pi, pues queda yo creo que más que claro, ¿no? La forma, pero a pesar de eso, se queda un poquito corto, no alcanza a representar exactamente las esquinas, por ejemplo, quedan todavía un poco curvas. Siguiente. Y pues ahora vamos a hablar un poquito de algunas de las propiedades de la DFT, no son todas. Y pues empezando por la completitud, que nos dice que la transformada de Fourier pues es una transformación lineal e invertible. Siguiente. Y linealidad, esa nos dice que si tenemos una señal x de 1 y x de 2 de n y las transformamos, debe darnos lo mismo que tener una constante a1 por x de 1 de n más a2 de x de 2 de n. La transformación pues, tiene que ser igual, e inclusive la destransformación. Siguiente. Y pues la periodicidad, que nos dice que si tenemos una f de t y si se le suma t, donde t vendría siendo el periodo. Entonces, si son exactamente iguales, se dice que la función es periódica. Siguiente. Y pues ya aquí tenemos otra representación en el dominio del tiempo. Pues también creo que es muy conocida y pues fíjense cómo esta vez sí tenemos una representación pues clara de la imagen. No tiene las esquinas mal ni nada, queda pues exactamente, pero pues miren la cantidad de componentes que se deben de tomar pues para generar una señal. Bueno, una imagen de este tipo. Siguiente. Bueno, recordando un poco las propiedades que había mencionado el doctor Juan de amplitud, frecuencia y fase, vamos a ver una pequeña gráfica que nos va a dejar un poco más claro todavía los significados de estas en el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos 3 gráficas. ¿Okay? La primera va a representar una señal XN, que es una señal de audio en este caso. Esta está graficada en la parte de arriba en el dominio del tiempo. Aquí mencionábamos que íbamos a tener magnitud y fase. ¿Ok? Son las 2 gráficas que siguen. En la primera vamos a ver la magnitud de las frecuencias que conforman a esta señal. Esto pasa después de haber transformado la señal al dominio de la frecuencia. Lo que se va a ver en esta gráfica son los picos de frecuencias que componen a esta señal de audio que está acá arriba. Se puede notar que la mayoría tienen una magnitud de 0, solo se va a tener unos picos aquí, en esta, en esta, en esta y en esta. Pero ya sabiendo un poco y conociendo cómo se maneja Fourier, esta gráfica realmente está duplicada. ¿Qué pasa? Que solo se van a tomar en cuenta realmente
la mitad de esta gráfica a partir desde el 1 hacia la izquierda. Lo demás de acá, de este lado, es realmente un espejo. Entonces, conociendo eso, nosotros podemos observar que esta señal en el tiempo tiene realmente las componentes que la componen más importantes serían esta y esta en frecuencia. Estamos hablando de un valor aproximado de 0.1 por 10 a la 4 y 0.35 por 10 a la 4 aproximadamente. Entonces podríamos decir nosotros que esta señal la podríamos volver a pasar al tiempo solo tomando en cuenta estas frecuencias de coseno. Aunque sin embargo en la práctica no es tan sencillo, porque si, aunque parezca que estas frecuencias de aquí en magnitud tienen 0, realmente sí tienen un valor que va a reformar esta señal en el tiempo cuando se quiera volver a pasar al tiempo. Aquí tenemos entonces las magnitudes de las frecuencias. Y aquí vamos a ver abajo las fases también como se veía con el doctor. Cada una de estas frecuencias cuenta con su fase. Entonces estamos hablando de un coseno que va a tener cierto desfasamiento, cada uno de estos. Estas serían las propiedades ya explicadas un poco más, de amplitud, frecuencia y fase. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el dominio del espacio, en que se puede ver cómo se va a dibujar Fourier con simplemente una sumatoria de cosenos. Aquí a simple vista no se puede más que dar una aproximación que se diría que son aproximadamente 40 cosenos, pero realmente son más para dibujar este gráfico de Fourier, porque aquí en la punta donde se empieza a ver que se está dibujando la señal, se ven unos puntos amarillos, entonces eso quiere decir que está muy tupido ahí de líneas, entonces son muchísimos más cosenos. Pero es un ejemplo de cómo, un ejemplo más de cómo con cualquier señal podemos nosotros representarla con una sumatoria de cosenos. Ahora bien, vamos a ver un poco de aplicaciones de cómo serían el dominio de la frecuencia dentro de la astronomía. Aquí tenemos el primer ejemplo, emisión de microondas del planeta Venus. Bueno, al principio la astronomía realmente solo se estudiaba por medio de imágenes o telescopios, pero a lo largo de que fueron avanzando los años ya esto no fue suficiente, entonces lo que se empezó a hacer fue a mandar ondas y después recibirlas nuevamente e interpretar qué era lo que estaba pasando con esas ondas. Aquí en este caso se mandaron microondas y se regresaron. Lo que pasa aquí es que se mandan las ondas, regresan y se empiezan a muestrear en el tiempo los resultados que acaban de llegar. Entonces, los resultados que llegan se van graficando con respecto al tiempo que fueron llegando y se genera una señal en el dominio del tiempo. Pero, ¿qué pasa? Esta señal no se puede interpretar así tan fácil cuando acaba de llegar. Muchas veces tenemos ruido, interferencia, o queremos todavía manipularla para verla mejor. Entonces, aquí para poder representar esta imagen de la superficie de Venus con microondas y ver las temperaturas, pues la señal que llegó, las muestras que se tomaron, pasar al dominio de la frecuencia y ver cuáles eran las frecuencias que se consideraban más importantes de esa señal, eliminar el ruido de que estas contuvieran y ahora sí, ya sea amplificar, disminuir para poder tener a la salida cuando quisiéramos regresar al dominio del tiempo una señal como la que se tiene aquí, que en este caso es con la temperatura de la superficie. Otra cosa que podemos hacer con el dominio de la frecuencia es hacer modelos. Aquí se muestra un ejemplo del modelo de Ptolomeo del sistema solar, cómo él pensaba que estaba planteado el sistema solar. Él decía que la Tierra estaba en el centro de la galaxia, que todos los demás planetas giraban alrededor de ella. Aquí se ve el Sol, aquí está, por ejemplo, Júpiter y Saturno. Entonces, se puede observar que cada uno de estos planetas pues, tiene sus trayectorias. Y como veíamos ahorita en los ejemplos anteriores, nosotros podemos llegar a presentar cualquiera de estas trayectorias solamente con una sumatoria de cosenos. Entonces, dentro del dominio de la frecuencia, nosotros podemos llegar hasta representar modelos.
¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, podemos hacer predicciones, como los estábamos ahorita mencionando, encontrando patrones. En este caso, se recurrió al American Association of Variable Star Observers, que es una página en internet que cuenta con datos que ellos han ido capturando de las estrellas. Entonces, como es un tema nuevo para nosotros, realmente se desconoce qué es lo que significa cada uno de estos datos que salen dentro del análisis que tiene esta página, pero se va a tomar como ejemplo que está marcado como V, que son los dos recuadros verdes que se notan aquí en la imagen, para explicar qué es lo que se puede hacer con este tipo de datos. Entonces, aquí se investigó la estrella V3101 SIG y seleccionaron sus datos B. Estos son las muestras que se han tomado a lo largo del tiempo en Julian Days, que solo es una escala distinta a lo que estamos acostumbrados de días, horas y minutos, y con sus magnitudes. Entonces, estas son las magnitudes y muestras que se han tomado a lo largo del tiempo de esta estrella. Lo que se puede hacer con estos datos, pues están en el dominio del tiempo. Entonces, lo que se hace es pasarlos al dominio de la frecuencia y ver cuáles son las frecuencias que componen esta señal, que a simple vista no podemos ver qué puede hacer. Pero nosotros, conociendo las frecuencias, podemos llegar a hacer una predicción de lo que va a hacer en un futuro que no tenemos todavía graficado. Podríamos decir que se podría llegar a repetir algún patrón, como por ejemplo, bueno, en la siguiente diapositiva mostraré. También podríamos decir cuál sería la curva de la luz de una estrella, en este caso de delta Cepheid. Tenemos igual un gráfico aquí representativo de las magnitudes de la curva de la luz de la estrella, pero están en el dominio del tiempo, y si los pasáramos al dominio de la frecuencia, podríamos llegar a encontrar patrones de esto y saber cuándo puede terminar la luz de la estrella. Aquí es lo que les comentaba, de encontrar patrones y decir que podríamos llegar a reproducir otra vez un fenómeno en cierto periodo de tiempo. En este caso, de la variación del brillo de una cefeida D. Entonces, aquí hay un pequeño gráfico representativo que dice que a cada cierto tiempo, después de haber analizado en la frecuencia, vamos a decir que se va a volver a repetir el fenómeno cada 5 o 4 días. Es una predicción, entonces ya podemos así tener una idea de cómo va a ser el comportamiento de distintos fenómenos, gracias al dominio de la frecuencia. Pues ya por último, con este ejemplito queremos mostrar cómo también podemos ver la cercanía de alguna estrella en comparación a otras. Por ejemplo, vean aquí, pues la estrella más grande, cómo pues nos muestra con la transformada discreta de Fourier, pues que está mucho más cerca que las otras que se ven más pequeñas, que están alrededor de ella. Siguiente, por favor. Y pues ya, pues sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Ok, pues muchas gracias, Armando y Edgar. Bueno, ahora sí, pues concluiríamos con la presentación. Y pues bueno, básicamente lo que queremos mostrarles pues es la esencia de lo que es el análisis en frecuencia con Fourier. Y bueno, por lo pronto veo aquí una pregunta de Ulises Tocoli, pero no sé si podemos empezar con ella. Sí, adelante. Dice Ulises Tocoli, ¿puede decir qué se basa en Fourier? ¿Te refieres a en qué se basa o a qué te refieres? No, no, doctor, lo que pasa es que ese comentario lo puse cuando estaba preguntando a Osvaldo que si cómo podía iniciar la charla, y yo le dije que podía decir eso lo escribí hace bastante tiempo. No, no era pregunta en realidad, doctor. Ah, ok, muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Considerando que la transformada discreta del coseno, digamos, es un caso especial de la transformada Fourier,
en la cual pues los datos son solo reales, no hay pues datos complejos, ¿no? ¿Qué potencial tiene la transformada discreta del coseno para estas aplicaciones? Pues en astronomía sí hay bastantes aplicaciones, ya que pues uno de los grandes problemas es la cantidad excesiva de información que nos llega de los telescopios. Aquí los compañeros no me dejarán mentir la cantidad de millones de datos que llegan. Entonces, a través de la transformada discreta del coseno, sí se han desarrollado algunos algoritmos para poder empaquetar y comprimir la información, tal y como lo comentaban ahorita Armando y Edgar. Entonces, una primera aplicación es el desarrollo de modelos de compresión de información. Otra aplicación es la valoración únicamente de las amplitudes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? Cuando se analiza la luz de exoplanetas, se genera una señal de la luminancia y esta señal de la luminancia de la estrella se puede mandar al dominio de la transformada del coseno y revisar la periodicidad con la cual hay una, ¿cómo se llama? Hay una variación y a través de eso definir si el patrón en el dominio de la frecuencia genera un exoplaneta, es por un exoplaneta o es algún otro fenómeno. Por ejemplo, uno de los fenómenos no reconocidos fue hace algunos años que salieron que en una estrella había como una super estructura que muchos decían que era en realidad pues una anomalía en ese patrón de información de la transformada del coseno. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? A ver, Zimmerman, vi por ahí que querías comentar algo. No, pues básicamente felicitar a los tres expositores. Hace tiempo que no había una exposición tan fluida y con buen dominio del tema. Enhorabuena. Lamentablemente es muy técnica para un público general. Así que pues me quedo con ganas de una segunda presentación que a lo mejor estuviera fuera de más práctica en términos de astronomía con procesamiento de señales. Así que pues esperemos que haya una segunda parte. Pues felicitaciones, ¿verdad? Es excelente la forma en la que presentaron el tema. Gracias. Pues sí, por lo pronto queríamos mostrar lo que es la esencia del dominio de la frecuencia, que no es otra cosa más que descomponer cualquier señal en series de cosenos. Algo más técnico que no abordamos es que esta descomposición es en un plano complejo, pero eso, precisamente ese plano complejo es el que nos da la magnitud y lo que viene siendo la fase. Lo que pudiéramos hacer es en algún momento hablar acerca de las partes de los espectros electromagnéticos y cómo es que estos se utilizan pues para codificar mediante procesamiento de señales, mediante algunos fenómenos ópticos. A lo mejor aquí Luis Corral, bueno, aparece aquí como Luis Corral, pues también puede ayudarnos en esa presentación. Sí, ¿Sabes claro, qué? me apunto. Órale. Sería excelente. Hay muchas softwares por ahí, aplicaciones, freeware, algunos de paga, que son procesamiento de imágenes para astrofotografía. Utilizan wavelets o algoritmos para aumentar los contrastes o desde una simple ecualización hasta lograr aumentar los límites o los edges y cosas de ese tipo. Entonces, verlo desde el punto de vista de cómo es que se hacen esos algoritmos también sería grandioso y totalmente aplicado a astronomía, ¿no? Para mejorar la calidad de las imágenes o resaltar información que puede estar en la imagen, pero resulta o puede resultar oculta porque es muy poca intensidad, ¿no? Sí, pues bueno, Con eso poca ya amplitud. sería desarrollar alguna presentacioncita sobre
lo que es el procesamiento en sí de la señal, pero también será interesante conocer el lado óptico, que aquí, pues, Paco, pues, es el que le sabe machín. Yo hice hace tiempo una presentación donde a lo mejor como no tomé esta explicación del dominio de la frecuencia, a lo mejor como que no se entendió muy bien la parte esa de esa explicación que di. Yo expliqué el tema de cazando exoplanetas con Python, en donde precisamente todo este proceso de transformar pues la curva de luz que está en el dominio del tiempo, pasarlo al dominio de la presencia mediante el peridograma y demás, se utilizaba para entrenar precisamente modelos de machine learning, que es con el que se podía predecir si había un exoplaneta o un candidato a exoplaneta. Entonces eso era una aplicación ya más directa de este tema en astronomía, nada más que a lo mejor me faltó por cuestiones de tiempo explicar precisamente todo esto del dominio de la frecuencia. Sí, es que precisamente, o sea, realmente primero hay que explicar la esencia de lo que hacemos, porque si nos vamos directo a hablar de las gráficas que nos genera la transformada corta de Fourier, los espectrogramas y todo eso, pues sí, alguien que sabe procesamiento de señales lo va a lo mejor a asimilar, pero esta base teórica es lo que nos va a ayudar a entender qué nos dicen esos espectrogramas, donde tomas una señal en el tiempo y esa señal la divides en varios pedazos y luego le vas sacando a cada pedazo transformada de Fourier, o como decía Zimmerman, hacer la transformación con wavelets, que es así, ya te da una relación tiempo-frecuencia. Pero eso ya es más complicado, ¿verdad? Eso sí está muy complicado. Aquí queríamos nada más pues presentarles cuál es la esencia de Fourier. ¿Qué nos dice? Un hertz no es otra cosa más que una oscilación cosenoidal que dura 1 segundo. 2 hertz, 2 oscilaciones que duran 1 segundo. Y así sucesivamente, y cualquier fenómeno ondulatorio pues se puede descomponer en series de cosenos. Y ya todo lo que se ve en los softwares y en los análisis, como lo que tú dices, pues no son más que patrones derivados de esa descomposición. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a sus estudiantes, Armando y Alejandro. Edgar, ¿verdad? Edgar Alejandro, sí. Sí, Alejandro está excelente. Bien. Muchísimas gracias a ambos. La verdad es que sí fue un tema, bueno, yo que desconozco un poco sobre eso de la frecuencia, puesto que a lo mejor eso ya es dentro de la ingeniería electrónica. Yo soy ingeniero civil, yo pues realmente vi la transformada de Laplace y pues hasta ahí, ¿verdad? Comprendí un poquito el tema, pero la verdad es que sí me llegué a perder. Como comentaba Zimmerman, pues es un público muy específico, es un público que a lo mejor tiene que tener ese conocimiento para comprender a profundidad el tema. Sin embargo, se nota, como comentaba también Zimmerman, se nota cuando una persona sabe, se nota cuando una persona ha estudiado, ha profundizado en ese tema. Y la verdad, pues mis felicidades porque ese tipo de temas, pues, nos elevan a nosotros también como divulgadores científicos porque, pues vamos, o sea, son temas complicados, son temas complejos, son temas de investigación que no cualquier persona los puede tener. Entonces pues es algo bastante agradable que ustedes nos compartan su charla, su plática, su experiencia, su tiempo y sobre todo pues sus estudios. Entonces, muchísimas gracias por eso. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Estamos puestos para alguna otra plática, ya sea de procesamiento de señales o como una vez en el chat platicábamos, hablar algo de sistemas embebidos también. O también pues ahí con la ayuda de Zimmerman, pues conocer un poquito los softwares que existen para astronomía y pues tratar de encontrar los algoritmos y partes del espectro electromagnético que se utilizan. Con gusto pues continuaríamos trabajando pues en la generación y divulgación de conocimiento y pues bueno, pues lo bueno es que se queda grabada la sesión, pudiéramos repasar esto una y otra vez y pues estamos a la orden. Estamos a la orden para cualquier duda, cualquier comentario. Excelente, muchas gracias. Y comenta Magda que
los felicito a ustedes por la exposición y por el dominio del tema. Al igual en Facebook, Alejandro Zimmerman comentó que es un tema muy interesante. Y nuevamente, pues mis felicitaciones y agradecimiento de parte de la liga. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación.